Buen día, nosotros somos los bachilleres Jesús Pulido y mi persona Luis Jiménez. Vamos a realizar la presentación preliminar de nuestro trabajo especial de grado, el cual está titulado Fabricación de un banco de prueba para la comprobación de la resistencia de materiales sólidos a la erosión por cavitación, fundamentado en la norma ASTM G134. El tutor de nuestro trabajo especial de grado es el ingeniero Andrés Cangi. A continuación le vamos a hacer un planteamiento, a explicar cómo sería el planteamiento del problema de nuestro objetivo seleccionado. A nivel mundial, las empresas que trabajan con fluidos a altas velocidades tienen que luchar con un fenómeno el cual es el culpable de los daños en tuberías y componentes hidráulicos, el cual se conoce como cavitación. Este fenómeno se creía antiguamente que era ocasionado no más que por una corrosión química producida por aire y oxígeno que estaban diluidos en los fluidos a bajas presiones. Con diferentes estudios se llegó a la conclusión de que no es un fenómeno más que mecánico, que está debido a la implosión muy rápida de burbujas de gas contra paredes sólidas. Si bien se llegó a esta conclusión, todavía no se descarta la posibilidad de que haya una corrosión química, pero la razón principal es esta razón mecánica. Aquí en esta imagen a continuación podemos observar que hay una tubería la cual posee una vena contracta. ¿Qué es una vena contracta? Es la reducción del diámetro de la sección por donde está fluyendo el líquido, en la cual se genera un aumento drástico de la velocidad y una disminución de la presión del fluido. Cuando esta presión se acerca o llega por debajo de la presión de vapor del líquido, la cual es la presión a la cual el líquido pasa de las moléculas pasan de estado líquido a estado gaseoso y el líquido entra en estado de ebullición, empieza a generar esas burbujas. Las burbujas, como podemos observar en la imagen, se desplazan en una cierta cantidad de tiempo, en la cual ellas implosionan y se vuelven a su estado líquido de nuevo. En este periodo que implosionan, chocan contra las paredes sólidas a las cuales están en contacto y las mismas ocasionan la erosión por cavitación, lo que no es más que la pérdida de material sólido de la tubería, la válvula o la bomba, dependiendo sea el caso con el que estén en contacto. Este fenómeno es el causante de numerosas paradas, bien sea programadas o de emergencia, si bien se trata de un caso de realizar mantenimiento preventivo o correctivo, respectivamente. Estas paradas generan pérdidas de dinero para la empresa. ¿Por qué? Porque están generando improductividad para las empresas que están trabajando con estos sistemas hidráulicos. En Venezuela, las empresas no están fuera del alcance de este fenómeno, lo cual podemos observar en las empresas que transportan el vital líquido para las diferentes comunidades o las empresas petroleras que también trabajan transportando el crudo. Todas tienen que lidiar con este fenómeno. Aquí en la siguiente imagen podemos observar cómo es el fenómeno de cavitación. El fenómeno de cavitación es un fenómeno progresivo, el cual no sucede de manera inmediata a menos que esté mal diseñado el sistema hidráulico. Este fenómeno podemos observar que en este impelente, cuando está nuevo, podemos observar que está totalmente en buen estado. A los 6 meses de trabajo sometidos a un grado de cavitación, se empiezan a ver vestigios de la pérdida de material en el mismo. A los 12 meses ya se ve una pérdida de material más considerable y a los 24 meses podemos ver que ya la pieza está inservible porque no va a cumplir su función, ya que la pérdida de material es demasiado significativa. Esta problemática nos lleva a nosotros a que planteemos la creación de un banco de pruebas, el cual nos permita replicar este fenómeno.
pero de una manera mucho más agresiva, la cual no permita hacer pruebas a distintos materiales que son utilizados en la industria para la fabricación, reparación o recubrimientos de estos equipos hidráulicos y saber cuál es más eficiente y más resistente a la cavitación. En la siguiente imagen podemos observar cómo, haciéndole zoom a donde estaría una burbuja de cavitación en un impelente de una bomba, podemos observar que las burbujas se van adheriendo a la pared sólida. Luego de ello, la presión de las moléculas en estado líquido ejercen presión sobre ellas. Cuando la burbuja explota, que se divide, como aquí se ve en el punto número 4, se genera un microjet entre ambas burbujas de aire pequeñas que quedan, y este microjet es el que causa la pérdida de material, ya que se conoce que puede llegar a tener una presión de 10 a la 4 atmósferas. Podemos observar aquí en la siguiente lámina que en el daño que puede llegar a ocasionar la cavitación en componentes como válvulas. En este caso, estas son unas válvulas de compuerta, las cuales no fueron cerradas completamente, y el pequeño paso de agua tomó altas velocidades, disminuyó por debajo la presión de vapor del líquido, y podemos observar los daños ocasionados por el mismo. Toda esta problemática antes expuesta nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos fabricar un banco de prueba para la comprobación de la resistencia de materiales sólidos a la erosión por cavitación? ¿Cuáles son los estándares internacionales establecidos por la norma ASTM G134-95 en la fabricación de un banco de prueba para la comprobación de la resistencia de materiales sólidos a la erosión por la cavitación? ¿Cuáles son los componentes necesarios para la fabricación de un banco de prueba para la comprobación de la resistencia de materiales sólidos a la erosión por cavitación? ¿Cuáles son los planos adecuados para la fabricación de un banco de prueba para la comprobación de la resistencia de materiales sólidos a la erosión por la cavitación? ¿Cómo fabricar las piezas necesarias siguiendo los parámetros que indica la norma ASTM G134-95 para la elaboración de la máquina? Y cómo comprobar la efectividad de la máquina a través de 3 muestras de ensayo. Para resolver estas interrogantes antes planteadas, se generó el siguiente objetivo general para nuestro trabajo especial de grado: fabricar un banco de prueba para la comprobación de la resistencia de materiales sólidos a la erosión por cavitación fundamentados en la norma ASTM G134-95. Para llevar a cabo el objetivo general antes mencionado, nos establecimos los siguientes objetivos específicos, los cuales llevaremos a cabo en la secuencia indicada. El primero sería analizar los estándares internacionales establecidos por la norma ASTM G134-95 en la fabricación de un banco de prueba para la comprobación de la resistencia de materiales sólidos a la erosión por cavitación. Determinar los componentes necesarios para la elaboración de la máquina, diseñar los planos correspondientes para la fabricación de la máquina, comprobar el funcionamiento de la máquina a través de 3 muestras de ensayo, y fabricar las piezas necesarias, primero fabricar las piezas necesarias siguiendo los parámetros para indicar la norma STM G134-95 para la elaboración de la máquina, y luego, como finalmente, comprobar el funcionamiento de la máquina a través de 3 muestras de ensayo. A continuación, los dejo con mi compañero Jesús Pulido. Continuamos con lo que serían los alcances y limitaciones. Se comprobará la resistencia a la erosión por cavitación de materiales sólidos. La prueba se realizará con agua del grifo, ya que no es contaminante y es fácil de desechar. Se fabricará una máquina utilizando las condiciones y parámetros establecidos por la norma ASTM G134-95, método de prueba estándar para la erosión de materiales sólidos por un chorro de líquido cavitante. Se comprobará la efectividad del banco de prueba. Antecedentes.
Los antecedentes son documentos de investigación que nos ayudaron a comprender un poco sobre lo que sería el fenómeno y la metodología. En este caso se están utilizando 3 antecedentes. El de Giller en el 2019, que lleva como título Equipo para prueba de resistencia a la erosión por cavitación por ultrasonido. Experimentación en recubrimientos de carburo de tungsteno por HBOF según la norma ASTM G32-16. Este antecedente usa una norma ASTM para provocar el fenómeno de cavitación, pero a través de aparatos vibratorios. El siguiente antecedente es el de Hernández Moreno, que lleva como título Diseño, construcción y pruebas de un equipo para la determinación de la resistencia al desgaste erosivo en seco de materiales. Fue en el 2018 y este antecedente lo tomamos en cuenta debido a que mostró el diseño y construcción para un banco de pruebas. Y finalmente, el antecedente de Pérez en el 2004 desarrolló un proceso de fabricación en serie de clavo de Chan y alambres de Kirchen. Este antecedente es importante mencionarlo, se realizó en la Universidad Central de Venezuela, ya que, bueno, nos habla un poco sobre lo que sería nuestro fenómeno de cavitación, pero sí nos habla sobre los procesos de fabricación, como el torneado, el fresado y el acabado superficial que vamos a estar utilizando en nuestra fabricación del banco de pruebas. La STM Internacional, también conocida como Asociación Americana para Pruebas y Materiales, es una norma o es una norma. Las normas son documentos de aplicación voluntaria que contienen especificaciones técnicas en el desarrollo y experimentos y lo que serían los avances tecnológicos para la ingeniería. Fue fundada en 1898 y se considera una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo y se encarga del desarrollo y publicación de carácter voluntario de normas técnicas para una amplia gama de productos, materiales, servicios. Sus funciones son muy amplias. En este caso podemos mencionar lo que serían sistemas de calidad, convenios comerciales, investigación y proyectos de desarrollo y comprobación y aceptación de productos en el mercado. Ya mencionado esto, se va a hablar lo que sería la STM G134-95, que es la norma seleccionada para nuestro proyecto de investigación. ¿En qué consiste el método de prueba? Es un chorro cavitante que sale de una boquilla e incide sobre una muestra colocada en su camino de manera que las cavidades colapsen y se genere la erosión del material. En esta norma nos especifican el tamaño de la boquilla, el tamaño del portaboquilla, cómo calcular la distancia mínima desde la boquilla hasta la muestra de ensayo, las dimensiones de la muestra de ensayo, las presiones que se van a estar utilizando para cada tipo de ensayo. Importancia y uso. Como anteriormente se mencionó, esta norma es importante ya que nos permite calcular la resistencia de los materiales a la erosión producida por cavitación, en tanto en bombas, turbinas hidráulicas, válvulas, acoplamientos, cojinetes, hélices de barco y otros materiales que estén sometidos a este fenómeno. Aparato. Se estará utilizando una bomba de desplazamiento positivo para mantener la presión en el sistema. 2 válvulas reguladoras de presión, una para regular la presión que suministra la bomba y otra para regular las presiones que salen de la cámara de prueba. Se estará utilizando una válvula de alivio o válvula de seguridad, debido a que si se obstruye una de las salidas, esta válvula abre el paso y puede liberar presión del sistema. Se van a utilizar filtros debido a que en el fluido van a estar partículas que pueden ocasionar daño a alguno de los componentes. Calentadores para mantener la presión establecida en la norma, ya que la presión depende de lo que sería la presión de vapor. Manómetros y termómetros para monitorear lo que serían las condiciones de prueba en nuestro banco de pruebas. Voy a hablarles ahora sobre lo que serían los avances de la cámara de prueba. Nuestra cámara de prueba va a contar con 2 ventanas para poder visualizar lo que sería el fenómeno de cavitación, la burbuja de vapor. Va a estar la muestra visible, va a contar con lo que sería un portaboquilla y una tapa de muestra. Que todas estas piezas van a estar especificadas a continuación. Acá podemos observar los planos de la base del portaboquilla, donde tiene un espesor de 10 milímetros.
Acá va a estar sujetada lo que sería el portaboquilla. La boquilla con un diámetro interno de 0,4 milímetros, donde se va a generar lo que es la cavitación, con un diámetro externo de 14 milímetros y una profundidad de 1,22 milímetros. El portaboquilla, que es una barra que va a estar perforada, también va a tener una rosca y una parte no roscada que va a estar sumergida en lo que sería el fluido, y la otra parte roscada nos va a permitir graduar la distancia a la cual va a estar la muestra. Acá también estaría lo que sería la tapa del portaboquilla. Por acá va a circular el fluido dentro del portaboquilla. Finalmente tenemos lo que sería la cámara de prueba. Como anteriormente se mencionó, va a tener dos ventanas para poder visualizar el fenómeno. Va a tener dos salidas de drenaje y la entrada donde va a estar el portaboquilla. Finalmente, lo que sería qué acero vamos a estar utilizando: un acero inoxidable 304 por su alto contenido de cromo y níquel. Es un material que nos va a permitir evitar la corrosión y buenas propiedades mecánicas. La varilla es un acero inoxidable por donde va a estar circulando el fluido. Esto sería nuestra tapa de portaboquilla. Y finalmente tenemos lo que sería la hidrolavadora de 2400 PSI, que es una bomba de desplazamiento positivo de una hidrolavadora de 2,5 galones por minuto y marcado. Esto fue toda nuestra presentación. Gracias por su atención.